Por ejemplo, ayer, desde la Presidencia de la República, yo he sido víctima de un ataque, de un comunicado de la Presidencia de la República, de un gobierno enfermo que no resiste la inteligencia y que ve la inteligencia como enemigo y que entonces empieza a denostar todo lo que ellos no alcanzan a explicar. Como diría Octavio Paz, se quedaron algunos casos estacionados en el ayer, pues no entienden que el pasado es un lugar de referencia y no es un lugar de residencia, y entonces empiezan a atacar y empiezan a decir cosas que son absolutamente insostenibles. Por ejemplo, que hay una ciencia neoliberal. La ciencia no es neoliberal. La ciencia es ciencia o no es ciencia, y se corrige a sí mismo. Sin Entonces, adjetivos, pues. no tiene objetivos. La ciencia busca la verdad en un espacio de libertad, y aprovecho la ocasión de la entrevista para agradecer. Y si el presidente nos recibe para una réplica, si quiere debatirlo personalmente con un servidor o nos quiere poner un funcionario en turno en un ambiente ético, civilizado, propositivo, con datos y con información, con mucho gusto lo vemos. El espacio apropiado es la Cámara de Diputados, lo acabamos de solicitar hace unos días. Soy miembro de la Comisión de Educación y la Comisión de Ciencia, y de manera respetuosa solicitamos que la Secretaría de Educación, en un régimen republicano de colaboración y separación de poderes, con el contrapeso legislativo, nos explique qué es lo que está pasando con los libros de texto. Juan Carlos Romero Hicks, él es diputado federal del PAN por Guanajuato, es presidente de la Comisión de Transparencia Anticorrupción y además entiende muy bien este tema. Juan Carlos, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, muy buen día, gracias por la invitación. Al contrario, Juan Carlos. Oye, pues a ver, yo decía en mi entrada que estamos a unos días, 5 días, ¿no?, de que inicie el ciclo escolar. Hay 8 estados en donde los libros de texto no van a repartirse. El presidente dice que la quema de libros es como la Inquisición, que tiene un punto, ¿no? ¿Tú qué piensas al respecto, Juan Carlos? Estamos frente a un gobierno que ya terminó y tenemos 3 grandes aliados. Uno, ya no tiene tiempo. Segundo, es un gobierno inepto. Y tercero, la gran vacuna son los maestros, porque es una reforma de papel, porque no hubo consulta, porque no se formó a los maestros, porque no participaron especialistas destacados, salvo uno, que es Miguel Ángel Díaz Barriga, y fuera de lo demás son personas improvisadas y desconocidas. Y hay que ubicar los momentos. México es el único país de América Latina en el cual un organismo que es la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito produce, distribuye todos los libros de texto. Y estos atienden la educación básica, que es la parte de preescolar, primaria y secundaria. En la parte del reparto, entre comillas, gratuito, porque se hace con recursos fiscales, se hace por la vía gubernamental, y hasta fecha reciente en la parte de secundaria se hacía haciendo convocatorias a la industria editorial. Las clases en el ciclo básico empiezan el próximo lunes, el 28 de agosto, y los gobernadores han mostrado 3 posiciones. Uno, los que van a distribuir sin restricción. Segundo, los que están esperando qué es lo que va a ocurrir con el Estado de Derecho, porque hay litigio de por medio. Una orden y tercero, judicial, ¿no? Sí, y el tercero es algunas gubernaturas que han decidido no distribuirlo porque no están en plena coincidencia. Nuestra posición, hablo en lo personal, es una posición de que el tiempo nos va a dar la razón. Hay varios problemas. Primero, el tema legal. No se cumplió, no hubo debido proceso, no hubo consulta, ni de padres de familia, ni de especialistas, ni de personas. Segundo, no se hizo una evaluación académica al modelo actual, es una improvisación de un funcionario improvisado, no merece más información. En su vida ha sido maestro de preescolar, primaria, secundaria, bachillerato o de una universidad en casos serios. Tercero, tiene un modelo pedagógico en donde, en lugar de poner a la persona al centro, pone a la comunidad al centro, que es un viejo modelo de los años 60, que es respetable, tiene algunas cosas valiosas, pero claramente insuficientes. Y luego sucumben a la tentación de la ideología, y hay pasajes que son absolutamente
aberrantes, como referiría nuestro premio Nobel de Literatura, Octavio Paz. La ceguera biológica te impide ver, la ideológica pensar. Es un gobierno que no piensa, que no consulta y que tiene varios problemas. Y finalmente hay una serie de déficits. La forma en que confunden el saber popular con la ciencia, la disminución de las matemáticas, que están en el 2.3% de los textos. Mi sugerencia respetuosa es que, aunque sí hay una mala forma de diseño, y esto es una polémica muy grande, está el tiempo de nuestro lado, y los maestros no lo van a aplicar, porque ni siquiera fueron consultados ni informados. Esa es una valoración. Desde luego no es para decir que el error es no significativo. Ahora, trasladando todo esto al cotidiano, ¿qué van a hacer los maestros en las aulas y qué van a hacer los niños en las aulas? En el caso de los estados que no van a distribuir estos libros de texto, ¿qué van a hacer? Y en los otros también, ¿no? Porque Van a pues, no hay utilizar los textos capacitación. de los ciclos previos, de los hermanos. Hay que reconocer que además el libro de texto no es el currículum, es solamente un apoyo, y que los grandes actores de la educación son primero los padres de familia, y por supuesto que son las maestras y los maestros de este país, que son más de 2 millones de personas, y ahí está el día a día. Entonces hay que poner el interés superior de la niñez, que es el valor preponderante, por delante de todo. Eso es lo que va a ocurrir en las escuelas, y hay algunas escuelas en donde por libertad personal de los maestros no lo van a usar. Pero evidentemente sí hay que hacer la batalla legal, hay que hacer la batalla académica para que esto se impida en algún momento, pero en el corto plazo no va a haber mucha afectación. Ahora, pues, ¿cómo van a acreditar los cursos en última instancia, no? Son dudas e inquietudes que surgieron en esta misma mesa el día de ayer. Los libros, pues, de los hermanos, de alguna manera, pues, ya están trabajados, ¿no? ¿Cómo se va a acreditar el grado, el curso? Los Si no maestros son es los que llevan reconocido por las la guías y SEP. los complementos. No, el maestro es el gran actor frente al alumno en el espacio escolar, y seguramente lo va a ir resolviendo. No quiero caer en la leyenda negra de que todo está mal, ni en de rosa que todo Sí, está sí, bien. sí, sí. Solamente estoy señalando que en los más de 145,000 planteles de este país, la realidad es que el maestro, a su manera, va a seguir conduciendo el proceso. ¿Cómo ves, eh, por ejemplo, la actuación de Chihuahua, ¿no? Uno de los estados que fue a la corte, donde gobierna una panista, que es Maru Campos? ¿Cómo ves esto? Y también lo que ha hecho tu estado, que es Guanajuato. Me parece correcta. Vivimos la aspiración de un Estado de Derecho, y entonces cuando hay una falta a la Constitución, y el artículo 3º de la Carta Magna establece la obligación de una consulta y no se hizo, y la Ley General de Educación también detalla más la consulta y no se hizo, pues una entidad federativa de manera responsable así lo asimila. Así lo hizo Chihuahua, así lo hizo Coahuila. Está en el marco de la Constitución, porque están invadiendo potestades locales. Lo que las gubernaturas hicieron es correcto. Ahora, tú decías en un principio de esta conversación, Juan Carlos, que estamos ante un gobierno corrupto, dijiste, y bueno, ineficaz por lo que entiendo, ¿no? Ineficiente por lo que entiendo también que quisiste decir. ¿Cómo ves el escenario político, Juan Carlos? Incierto, complejo, difícil, y con una gran esperanza que se está levantando, sobre todo porque hay alternativas políticas que empiezan a hacerse cada vez más visibles. Por ejemplo, ayer, desde la Presidencia de la República, yo he sido víctima de un ataque, de un comunicado de la Presidencia de la República, de un gobierno enfermo que no resiste la inteligencia, y que ve la inteligencia como enemigo, y que entonces empieza a denostar todo lo que ellos no alcanzan a explicar.
por ejemplo, en el caso de la Ley General de Ciencia, Sí, justo. que es un episodio, propuesta mía, por cierto, como senador de la República, la propuse el 10 de marzo de 2018, pues terminó siendo la crónica de un desastre porque el gobierno federal no entendió que lo que queríamos era una ley federalista que respetara la libertad académica, los derechos humanos, la pluralidad, la participación de las comunidades. Entonces se proyectan, he estudiado esto, estudié psicología en algún momento, el presidente tiene una conducta de manual, provoca, miente y se hace víctima, y eso lo hace absolutamente en todos los temas, y están muy frustrados porque en el caso de la comunidad científica hay más de 1,000 amparos que se han interpuesto por violaciones de proceso y de contenido, y de estos más de 750 ya han conseguido suspensiones individuales e institucionales muy importantes, y la frustración estudiando la psicología es muy clara, provoca conductas como la agresión, la regresión, la fijación, la catarsis y la depresión y el abandono de sí mismo, porque no alcanzan a entender que México es plural y que la pluralidad es una divisa, no un mal tolerado. Por ejemplo, en el caso del Consejo Nacional de Ciencia, que tuve el honor de encabezar de 2006 a 2011, y ya por una tradición desde su creación en 1970, todas las decisiones son colegiadas. El director del CONACYT no decide una beca, un proyecto de investigación, todo se hace de una manera compartida. Y hay un tema muy importante que es el siguiente: todos los países que han tenido un gran desarrollo han hecho una cadena virtuosa de educación, cultura, ciencia, tecnología e innovación, y el motor de las economías es la innovación. La innovación es pensar en lo que nadie ha pensado. Nosotros al frente del CONACYT apoyamos 5,874 empresas, y además esto se hacía con una inversión pública y una inversión privada. ¿Cómo se hace en el resto del mundo? Con estímulos indirectos y estímulos directos. Los indirectos son a través de estímulos fiscales, donde la empresa pone una cantidad y se acredita un apoyo fiscal que puede ser equivalente, en este caso con un fondo concurrente, eran más de 4,500 millones de pesos, y que está previsto en la legislación fiscal. Y luego trabajamos en un programa especial de innovación con estímulos directos a las empresas, pero como tienen una vida en el Museo de Ecología Política del siglo pasado, y como diría Octavio Paz, se quedaron en algunos casos estacionados en el ayer, pues no entienden que el pasado es un lugar de referencia y no es un lugar de residencia, y entonces empiezan a atacar y empiezan a decir cosas que son absolutamente insostenibles. Por ejemplo, que hay una ciencia neoliberal. La ciencia no es neoliberal. La ciencia es ciencia o no es ciencia, y se corrige a sí mismo. Sin adjetivos, pues. No tiene adjetivos. La ciencia busca la verdad en un espacio de libertad, y aprovecho la ocasión de la entrevista para agradecer. Y si el presidente nos recibe para una réplica, si quiere debatirlo personalmente con un servidor, o nos quiere poner un funcionario en turno, en un ambiente ético, civilizado, propositivo, con datos y con información, con mucho gusto lo vemos. El espacio apropiado es la Cámara de Diputados, lo acabamos de solicitar hace unos días. Soy miembro de la Comisión de Educación, la Comisión de Ciencia, y de manera respetuosa solicitamos que la Secretaría de Educación, en un régimen republicano de colaboración y separación de poderes, con el contrapeso legislativo, nos explique qué es lo que está pasando con los libros de texto, y la directora del CONACYT también. Esos han sido muy respetuosos. Jamás se ha atacado la investidura presidencial, ni la investidura de quien está al frente de la Secretaría de Educación Pública, ni tampoco al frente del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, pero lo que necesitamos es un espacio para dialogar y para construir. Por ejemplo, en lo nacional, el CONACYT está destruyendo los centros públicos de investigación, está desmantelando el posgrado nacional, y hay universidades como la UNAM, la Veracruzana, diferentes universidades, Guadalajara, ya se han manifestado públicamente, donde miles de alumnos de posgrado están perdiendo sus becas. Entonces tenemos que avanzar hacia construir en el país, tener una agenda, mirarnos a los ojos, construir con la verdad, y sobre todo entender que somos mexicanos, y que estos temas como educación y ciencia
no pueden arruinarse por criterios de ideología o de partido político. Tiene uno que estar por encima de todo esto, y hacemos la invitación. Si quiere debatir con nosotros en público, en privado, en la Cámara de Diputados, en el espacio que sea, es muy importante que nos estemos escuchando y que sobre todo entendamos que no hay protesta sin propuesta. Necesitamos proponer. Entonces, esta es una ciencia que ayude a los problemas de la vida cotidiana, y esos problemas son el agua, el cambio climático, la biodiversidad, la alimentación, los desastres naturales, la pobreza, la desigualdad, el Estado de Derecho, las nuevas enfermedades, las nuevas energías alternativas, todo ese conocimiento que sirva para que podamos tener mejor bienestar y mejor bienestar. Y eso es el ánimo que nos inspira a nosotros. A propósito de todo esto, Juan Carlos, recientemente la presidencia emite un comunicado donde te acusan de ser parte de la oligarquía académica, ¿no? Que quiere invalidar justamente la nueva ley de ciencia, que es esto que tú decías. En ese mismo desplegado se hablaba, ya que hacías referencia cuando fuiste director del CONACYT, que diste millones de pesos a empresas como Kimberly Clark, ¿no? Por ejemplo. ¿Cómo responder a ello, Juan Carlos? De manera muy directa. El motor de la economía es la innovación. Se otorgaron estímulos directos e indirectos. Todo esto se hace por comités especializados. Ningún caso de empresa pasó por nosotros. Apoyamos 5.874 empresas, y se refieren a una porque tiene un problema de odio hacia las personas que están al frente de la empresa mencionada. Pongo mi expediente. En la vida he tenido un señalamiento de corrupción y reto a cualquier persona para que lo pueda exhibir en este caso. Ojalá que nuestro presidente lea. No es común que lea. Que escuche, tampoco es común que lo haga, que se encuentre con las personas de la vida académica, de la vida universitaria. La única ocasión que se ha reunido con liderazgos de la oposición fue en febrero de hace 3 años. Yo era coordinador parlamentario en su momento. Pues un gobierno enfermo, que no resiste la inteligencia, que está aislado, que inventa tareas y que además, en términos psicológicos, se proyectó. Lo que ellos quieren es una oligarquía académica, y en ningún lugar del mundo puede haber una oligarquía académica. Se tiene que mover en un espacio de libertad. La argumentación que dan es falsa, es insostenible. En el ánimo del diálogo, encantado de, en público o privado, comentarlo. Oye, Juan Carlos, ¿ves en algunos de los aspirantes a ocupar próximamente la presidencia de la República, tanto del lado oficial de Morena, ¿no? Y del Frente Cívico, en donde pues hay una correligionaria tuya, por cierto, una del PAN, Xóchitl Beatriz Paredes, que a mí me alegra mucho que haya mujeres participando en este proceso. ¿Ves en algunos de ellos estos temas que tú referías que deben ser los prioritarios de los que se tienen que ocupar y preocupar también? El día de ayer, martes 22 de agosto, en la noche, en el ámbito del foro, del Frente Amplio por México, estuvieron por primera ocasión, histórico, 2 mujeres, la senadora Xóchitl Gálvez y la senadora Beatriz Paredes, y la temática fue educación, ciencia y cultura, entre otras, y se refirieron con mucha claridad y con mucha pertinencia y con propuestas muy serias a los temas de educación, ciencia, tecnología e innovación, y al tema de la cultura. En el caso del resto de las personas, yo sé que por su formación académica de origen, Claudia Sheinbaum tiene algo que decir, pero ha sucumbido al silencio en un régimen que está destruyendo las instituciones, y que veamos qué es lo que está queriendo hacer. Yo espero que no tengan la tentación de una injerencia en la sucesión de la Universidad Nacional Autónoma de México. De la UNAM. No hay país del mundo que haya tenido un desarrollo considerable si no toma en cuenta esta cadena virtuosa de educación, cultura, ciencia, tecnología e innovación. Y ayer en León se escucharon algunos diálogos muy, muy cordiales y con algunas sugerencias y reflexiones muy, muy importantes, en donde pues, nos da mucho dolor. Por ejemplo,
una parte muy significativa de la comunidad científica votó por nuestro presidente y hoy les ha dado la espalda. No los escucha, no los entiende, les quiere limitar su libertad académica porque quieren imponer una agenda nacional de ciencia. El gobierno tiene derecho a hacer una propuesta, por supuesto que sí, pero no tiene derecho a conculcar la libertad académica. En el mundo hay ciencia libre y ciencia dirigida. Y la ciencia libre debe mantenerse y la ciencia dirigida debe de canalizarse a la solución de los problemas nacionales como los que acabamos de comentar. Y esa comunidad es bastante madura y tiene propuestas muy serias. ¿Cuál es tu opinión del proceso del frente, de la oposición, para elegir a su candidata? Es una propuesta positiva. Primero, es la primera ocasión en que los partidos se abren a la sociedad. Es ciudadanía, ciudadanía y ciudadanía. Segundo, hay la posibilidad de diálogos y de contrastes. Tercero, se ha hecho de manera pública, a diferencia de la otra parte, en donde cada quien anda por su lado, no hay diálogos, al final no hay una opinión interactiva. En el caso del Frente se están levantando encuestas, se están haciendo públicas. Esto es inédito en la vida nacional y además nos ha permitido ir filtrando personas aspirantes y ahora tenemos 2 mujeres muy talentosas. Esto no lo habíamos visto en la historia del país. Y con perfiles distintos, ¿no? Con perfiles contrastantes, complementarios, que tienen un gran amor a México y que tienen una gran pasión de servicio y que al final la ciudadanía es la que va a tomar una decisión. En lo personal, en algún momento tuve la aspiración y tuve la decisión personal que anuncié el 5 de julio, porque para mí el objetivo es derrotar por la vía electoral a un régimen autoritario, regresivo, inepto y corrupto. Y tiene esos signos que son muy lamentables. Nuestro presidente recibió un gran bono en su elección, con una elección ampliamente legitimada, pero pues lamentablemente ha ido desperdiciando esto en el camino, y hoy lo que necesitamos es generar esperanza y generar alternativas de solución a los temas que no estamos resolviendo. Uno, la pobreza, la desigualdad y una economía que no distribuye el ingreso. Segundo, y el anterior, es el cáncer crónico que nos está lacerando: educación, salud, vivienda, agua, alimentación, seguridad social, conectividad. Segundo, el que más nos preocupa, que es la violencia acompañada por la inseguridad. Tercero, el que más irrita, que es la corrupción acompañada por la impunidad, y que necesitamos hoy mirarnos a los ojos y entender que todos somos mexicanos y que podemos tener visiones comunes y visiones diferenciadas, que México nos necesita, no tenemos derecho a fallar, y en esto necesitamos respetarnos todos y entender que México nos necesita y que el bien superior es encontrar soluciones para una vida más digna. ¿Cómo viste pues la salida del proceso de Santiago Krill hace unos días? Digna, reflexiva, poniendo el bien superior que es México, por lo que ha trascendido. Y he conversado principalmente con la senadora Gálvez. De hecho, la vi hace unos minutos porque estábamos en Guanajuato. Ella estuvo en Guanajuato el día de ayer y ahora va a Guadalajara al siguiente foro, porque en el marco del Frente, mañana jueves es el foro en Guadalajara, pasado mañana es el foro en Mérida, y luego habrá bendiciones. ¿No? Sí, así estuvo en Guanajuato anoche. Ayer, y hoy temprano, y me compartió que ya había dialogado con Santiago Krill y habían acordado que quien fuera más adelante recibiría la declinación de la otra persona. Santiago en alguna etapa fue muy generoso, es quien propuso a Xochitl Gálvez, ¿sí?, para la candidatura en Miguel Hidalgo. Le han venido acompañando. Hay que entender que estas son competencias, no son guerras, y entonces necesitamos al final unidad
legitimidad y competitividad. ¿Y les Para que las alcanzará, personas- Juan Carlos? Va creciendo y la expectativa es de que sí nos va a alcanzar y estamos muy motivados. Pues yo te agradezco, como siempre, mucho tu participación aquí. Te mando un abrazo y muchísimas gracias, Juan Carlos. Estaremos México atentos. nos necesita. A todos, a todos. Invitamos a todos los que se registraron en la plataforma para que el domingo 3 de septiembre Que vayan a de manera votar, libre porque sí. vayan a exhibir su voluntad. Y los que están en el exterior, en el padrón de los mexicanos del exterior, el padrón B, ellos sí pueden votar por vía digital. Los que estamos en el territorio nacional tendrá que ser presencial. México nos necesita, no tenemos derecho a fallar. Y hoy lo que tenemos es que mirarnos como mexicanos, ya no dividirnos, sino pensar en soluciones de futuro. A nuestro presidente ya no hay que hacerle caso, ya tiene su lugar en la historia, ya no está proponiendo, no está convocando, no perdamos el tiempo en eso, construyamos caminos de esperanza. Qué bueno que lo mencionas esto de que hay que ir a votar, porque hay mucha gente que dio su firma para alguno de los aspirantes, ¿no? Y cree que con eso ya basta. Y no, a partir de eso se hizo un padrón, ¿no? Entonces ahora hay que ir a votar. Es muy importante. Ahora, si no ¿dónde votas, va a no haber te quejes. casillas? Hay que estar informando a la gente, ¿no? Se va a dar a conocer esto en los próximos días. Ya, pues Después así. del foro de Mérida, De se Mérida. anunciará en los siguientes días la encuesta de qué es lo que opina la población en torno a estas dos mujeres extraordinarias. Se anunciarán los lugares y son ciudadanos los que lo van a estar organizando. Hay que ir a expresar nuestra voluntad. Te mando un abrazo. Gracias, Juan Carlos, y buenos días. Gracias. Muchas muy buen día. gracias. Gracias.